Me llamo Fernanda y tengo 15 años cuidando pacientes en el mismo hospital donde mi madre trabajó antes que yo. Aprendí a reconocer el silencio de los pasillos tanto como el sonido de un monitor y a distinguir la respiración de una máquina de la de un cuerpo que pide compañía. Esa noche, con la cafetera aún tibia y el alumbrado de emergencia parpadeando en la lejanía, algo se deslizó por la periferia de mi vista y me obligó a reconsiderar el modo en que nombrábamos lo inexplicable. Si te quedas hasta el final, te pido que te suscribas y actives las notificaciones. Estas historias vienen de personas reales y las contamos para que otros no se sientan solos. Si te resuena algo, deja un like y comparte tu propia experiencia en los comentarios. Aquí la idea es escuchar y acompañarnos. Era un rumor al principio, como suelen ser las cosas en turnos donde las horas parecen dilatarse. Llegó en la sala de descanso, entre vasos de plástico y el escondite de los pasteles fríos. Alguien decía haber visto a una enfermera de blanco caminando al final del pasillo del ala B, justo donde la luz de emergencia titilaba más fuerte. Ricardo, de seguridad, se rió con la habitual condescendencia de los que han pasado demasiadas noches mirando monitores. Dona Marta, de limpieza, apretó la mano sobre su delantal y negó con la cabeza como quien reconoce algo antiguo. Yo no quería creerlo. Esa es la primera defensa de casi todos, la explicación práctica. Corrí al pasillo porque estaba convencida de que algún trasluz, algún reflejo o una sombra de la camilla explicarían el asunto. El hospital olía a desinfectante y café pasado. Había un frío que no venía del aire acondicionado, sino del silencio que dejan los pacientes dormidos. La figura que vi no tenía la contundencia de un cuerpo, más bien era un puro contorno, un blanco que parecía flotar unos centímetros por encima del suelo. Tenía la forma de un uniforme antiguo, aquel corte con el cuello redondo que ya nadie usa. El blanco no era brillo, sino memoria. «Fernanda, ¿estás bien?», me preguntó Camila, la enfermera de la otra guardia, cuando volví a la sala de descanso temblando. Ella había visto algo parecido semanas antes, una vez que estaba sola en la habitación 14. Era como si buscaba algo, dijo entonces. No supimos a quién buscar. La primera pieza de estas historias suele ser la incredulidad, la segunda, la necesidad de evidencia. Por eso, Ricardo montó la revisión de cámaras al día siguiente. Los monitores del centro de seguridad olían a circuito y a cansancio. El cuarto estaba iluminado por las luces de los monitores que muestran pasillos en blanco y negro. Vimos la toma del ala B en loop. Un par de noches mostraron todo tal cual. Enfermeras que pasan, carros que se detienen, el resplandor naranja de los carros de emergencia cuando parten. En ningún registro apareció la figura blanca. «Nada», dijo Ricardo, apagando la grabadora con la desgana de quien no sufrió una pérdida real. Pero cuando avanzábamos fotograma a fotograma, había algo que no encajaba. En la secuencia donde yo juraba haber visto el perfil, la cámara mostraba simplemente el pasillo vacío y un leve parpadeo en la luz de emergencia, como si alguien hubiera exhalado y la cámara no supiera cómo captarlo. A partir de ese momento, las voces empezaron a multiplicarse. Camila me contó de un niño que llamaban Juan, de pelo rizado y pijama azul, que siempre preguntaba por su mamá a la hora en que los pasillos se volvían un río de luz difusa. Juan estuvo internado por semanas y a veces, cuando la noche se hacía larga, llamaba con esa voz pequeña que no pide nada salvo compañía. «¿Puedes sentarte conmigo?», me dijo una vez mientras me tomaba la mano con la suya fría. No había señas de que su madre volviera. La ficha decía sospecha de abandono. La manera en que Juan la llamaba, no como reclamo, sino como búsqueda, era lo que nos anudaba el pecho. Una tarde, mientras leía los registros en el ordenador de la sala de enfermería,
noté que alguien había dejado una muñeca de trapo en la mesita junto a la cama de Juan. No era de las cosas que suelen traer los servicios sociales, era vieja, con la tela desteñida por lavados repetidos. Juan sonrió como si hubiera encontrado la pieza que faltaba. Ella me visitó, dijo eso mismo día, sin la menor dramatización, como quien dice que el sol salió. Una señora con vestido blanco me arropó y me dijo que mi mamá vendrá. No supimos cómo nombrar la mezcla de consuelo y vértigo que eso provocó. Lo cierto es que desde entonces Juan dormía más tranquilo. Juliana, que trabaja en el turno de guardia desde hace 20 años, tenía otra historia. En el ala de aislamiento hay un cuarto con paredes de vidrio. Marcos, un paciente que pasó largas temporadas ahí, por crisis que la ficha describió con eufemismo como episodios de despersonalización, decía ver una sombra que se apoyaba en el lado opuesto del vidrio. No era un puñado de oscuridad, sino una sombra densa, como si alguien hubiera comprimido la noche en un ángulo. Cuando Juliana entró una vez, la sombra no estaba, el frío, en cambio, sí. Marcos aseguraba que no le hacía daño, le tocaba el hombro, le quitaba el miedo. Algunos médicos hablaron de cuadros psicóticos, otros sugirieron que el estrés y los medicamentos podían provocar visiones. Pero la reacción de Marcos cambió. Dejó de pedir el calmante que antes consumía con frecuencia. ¿Lo había consolado algo que para la lógica no existía? Las conversaciones entre nosotros comenzaron a dividir el hospital en dos: los que reclamaban pruebas y los que preferían el silencio reverente. Entre los que buscaban pruebas, Ricardo insistía en montar nuevas cámaras en aquellos tramos donde las casi apariciones parecían concentrarse. La esquina hacia el jardín interior, la ventana que daba a las estrellas, el corredor entre la 12 y la 14. Instalamos cámaras con ángulos diferentes, de infrarrojo y de alta definición. Revisamos registros durante horas. Había ocasiones en que las cámaras registraban movimientos imposibles de atribuir a una persona: el balanceo de una cortina sin viento, la huella de un paso marcado en la condensación de una ventana, el leve vuelo de polvo que describía un arco y desaparecía. Nada que definiera una figura humana. El silencio técnico decía: no hay entidad visible. El silencio humano decía otra cosa. Carla, que coordina las visitas, tuvo que enfrentar una escena que nos remeció a todos. El señor Anselmo, un hombre mayor con voz de madera y ojos que seguían el paso de los relojes, no tenía familia cercana. Era de esos pacientes con historias comprimidas en la mirada. Una noche, al cruzarle por el pasillo, me dijo: «Anoche alguien me dejó un vaso de agua y una manta, no recuerdo quién». Las cámaras no mostraron a nadie acercándose a su habitación. Cuando le pregunté si había sentido miedo, me respondió con la calma de quien ya ha conocido la muerte: «No, solo compañía». Carla nos relató entonces que había encontrado junto a la cama del señor Anselmo una pequeña fotografía en blanco y negro que no estaba en su expediente. Una mujer con un uniforme antiguo, la misma estética de la que hablábamos, posando junto a la entrada del hospital. Nadie supo decir de dónde venía la fotografía. Con el tiempo, esos objetos que aparecían, una muñeca, una manta, una foto, dejaron de ser meros objetos perdidos. Para algunos pacientes fueron anclas. Para el personal se volvieron símbolos incómodos. Los médicos nos recordaban que el entorno es poderoso: la sugestión, los rituales, la memoria colectiva. La mente rellena lo que falta, dijo una vez la doctora Beatriz, con esa voz que mezcla ciencia y cansancio. Pero al preguntar a los auxiliares y a las camareras, surgían nombres como el de una enfermera que trabajó allí décadas atrás. Algunos la recordaban por historias familiares, otros por anécdotas de pasillos. Era como si el hospital guardara capas de cuidado. Cada generación deja su rastro en la tela de la noche. No busques enseñar demasiado.
me dijo una noche dona Lourdes antes de cerrar la puerta de la sala de medidores. Ella llevaba más tiempo barriendo las entradas que muchos de nosotros en puestos administrativos. Movía las manos con la precisión de quien conoce los pliegues del dolor. A veces, lo que viene no es para que lo entiendas, es para que lo acompañes. Esa frase se me quedó pegada al alma. Empecé a notar que mis reacciones habían cambiado. Ya no corría de la sensación, sino que me acercaba a ella con preguntas suaves. Si había algo que parecía moverse entre las sombras del hospital, no lo hacía con intención de proveer terror, sino compañía. Hubo noches, sin embargo, en las que el miedo se colaba como un olor. En una guardia de invierno, cuando la calefacción falló y el pasillo olía a tubo y a batas húmedas, escuché pasos detrás de mí, pasos ligeros, como si alguien caminara con la misma cautela de quien no quiere despertar. Me detuve. No era la pisada de un zapato moderno, era el golpe sordo de un calzado más clásico. ¿Hay alguien allí?, pregunté con la voz baja. Ninguna respuesta. Los monitores de las habitaciones seguían marcando ritmos, y en la lejanía el jardinero cerraba su herramienta. Unos minutos después, encontré en la puerta del cuarto 9 una servilleta con una flor dibujada a lápiz, trazos rápidos y firmes. La servilleta estaba doblada como se doblan los secretos. No había huellas ni testigos. Las historias empezaron a filtrarse fuera del hospital. Un sobrino de un paciente mayor contó en la cafetería del barrio que su tío había recibido la visita de una muchacha que le cantó antes de dormir. La comunidad empezó a tejer su propia interpretación. Unos hablaban de apariciones consoladoras, otros de recuerdos que se manifestaban. Algunos lo atribuían a la memoria del edificio, que absorbía y devolvía voces. El hospital, que es a la vez lugar de ciencia y de despedida, se transformó en un mapa de lo que queda cuando lo físico ya no basta. Surgieron tensiones. Algunos familiares preocupados exigían explicaciones. La dirección se limitó a recordar protocolos y a poner énfasis en el respeto y la seguridad. Un médico joven llegó a sugerir sesiones grupales con psicología para los pacientes que relataban encuentros. Otro, más veterano, pidió que se mantuviera la discreción para no alarmar a quienes ya estaban frágiles. La institución, como ente burocrático, no tenía cómo medir aquello que no se deja medir. A veces, la respuesta más humana que encontramos fue encender una luz extra en la habitación de un paciente, sentarnos, sostener la mano y no preguntar demasiado. La noche en que Joao fue dado de alta, un alta que no fue tan feliz como esperábamos por la burocracia y una madre en lugares lejanos, la unidad entera se reunió a su alrededor con mezcla de alivio y pena. Joao se fue con un paquete de ropa limpia y la promesa de una madrina temporal. Antes de partir, extendió la mano y señaló la esquina del pasillo donde a veces se reunían los recuerdos. Ella me dijo que cuidará de ustedes, dijo sin solemnidad. No sabíamos si hablaba de la enfermera de blanco, de la persona que dejó la muñeca o de la imagen que él necesitó para no sentir frío en la noche. Cuando se fue, la habitación quedó con un olor a cera nueva y a papel que dice adiós. Algunos colegas tomaron distancia. Un par de enfermeras solicitaron traslado temporal. La noche puede erosionar a quien ha visto demasiado sin cierre. Otros, como yo, sintieron una ampliación en la forma de ejercer el cuidado. Si algo en ese lugar traía consuelo, aunque la ciencia no lo registrara, no era nuestro deber respetarlo y no contradecirlo con palabras frías. En las reuniones de personal, la conversación oscilaba entre la investigación y la ternura. No era sencillo sostener ambas. Una madrugada, Ricardo nos llamó a todos al centro de seguridad. Había llegado un paquete con filmaciones antiguas que alguien afirmó haber encontrado en el archivo del hospital. Eran cintas VHS de diferentes décadas. En algunas se veía al edificio recién inaugurado,
enfermeras con uniformes muy formales, un afiche en la pared recordando campañas de vacunación de hace 30 años. En una de las tomas, al fondo, junto a la puerta principal, una figura se movía con la cadencia pausada de quien conoce bien aquel lugar. No era una imagen clara, la toma se veía con grano y la figura aparecía apenas unos segundos. Miramos y discutimos. La doctora Beatriz, con la paciencia de siempre, dijo: «Es un registro histórico». Ricardo, sin la ironía, comentó: «Quizás solo sea eso, pero nos obliga a pensar en continuidad». La idea de continuidad prendió en nuestros imaginarios. El hospital no es solo ladrillos y tubos, es gente que pasa y deja rastros. Si había alguien o algo que recorría los pasillos, era quizá la memoria misma, personificada en blanco o en sombra, cuidando aquello que no supimos conservar. Empezamos a dejar pequeñas señales, una flor seca en la sala de descanso, un cuaderno donde registrar objetos hallados, una vela encendida en el jardín interior cuando la tarde nos cenaba las fuerzas. No fue un rito formal, fue un intento sencillo de responder a algo que no sabíamos nombrar. Aún así, no todo era consuelo. Hubo noches en las que el pasillo nos devolvió un silencio que pesaba. La sombra de Marcos volvió en más de una ocasión, y aunque él la describía como presencia protectora, ver cómo algunos pacientes empeoraban por la incertidumbre de no ser comprendidos nos hizo dudar. Y luego estaban las preguntas prácticas. ¿Qué decir a una familia que exige pruebas? ¿Cómo documentamos lo que no aparece en una cámara? En una ocasión, la doctora Beatriz realizó un informe donde consignó las quejas y las observaciones sin razonar el asunto. Fue una estrategia que permitió a la administración no cerrar puertas, pero tampoco dejarlas abiertas. La noche que decidimos hacer una vigilia improvisada para observar el pasillo, fuimos pocos: Ricardo, Camila, Juliana y yo. Llevamos termos con café, una manta en una silla, los ojos más atentos que de costumbre. La luz de emergencia titulaba con una cadencia que parecía respiraciones. Pasaron las horas sin novedades. A las 3 de la mañana, cuando el frío parecía intensificarse y nuestros párpados traicionaban, vimos algo moverse al final del corredor. No fue una aparición clara, sino un gesto. La cortina de una ventana se plegó con la delicadeza de una mano que recoge una sábana. Sentimos, en ese instante, que todo el esfuerzo de la vigilia técnica se deshacía ante la sencillez de un acto doméstico. Camila soltó un suspiro largo. «No es para asustar», murmuró. A la mañana siguiente, en la sala de descanso, alguien dejó una taza con el borde agrietado y un dibujo en la espuma del café que parecía una flor. Nadie supo decir de quién era. Algunos pensaron en la atención del personal que trabaja de madrugada, otros en la posibilidad de que pacientes y visitantes también se convirtieran en cuidadores, aunque fuera solo con gestos. La discusión que nos ocupó no era ya si existía o no la figura, era qué hacer con esa convicción ambivalente. Aprendimos que la hospitalidad se extiende más allá del cuerpo, a veces hacia lo que llamamos memoria o presencia. Con el tiempo, el hospital se transformó en un tejido de relatos. Las enfermeras de turno contaban sus encuentros en voz baja, a veces frente a una taza de café, otras en la penumbra de una guardia que no quiere despertar a nadie. Cada historia aportaba un matiz: la enfermera de blanco que arropaba a un niño, la sombra que apoyaba la mano en el hombro de un paciente, una fotografía que aparecía donde no debía. Ninguna prueba científica cerró el caso, ninguna tampoco lo desmintió con claridad. Lo que quedó, sin embargo, fue una forma distinta de acompañar, con menos prisa y más atención a los detalles mínimos que consuelan. A veces pienso en la enfermera de blanco como en una metáfora que decidió hacerse literal, la figura de los que han cuidado y ya no están, volviendo para cumplir con algo que quedó pendiente. Otras noches
Me inclino a verla como la suma de pequeñas atenciones que el edificio guarda y nos devuelve cuando alguien las necesita. Sea lo que fuere, aprendimos a no humillar la experiencia de otro con explicaciones contundentes. Cuando alguien nos dice que se sintió tocado, lo escuchamos y le damos una almohada más. Cuando alguien ve una luz, no la apagamos. Pero no todas las historias se disuelven en la dulzura del consuelo. En una guardia corta, un joven doctor busto en la esquina de la sala de guardia dijo algo que me heló. ¿Y si no es consuelo lo que buscan? ¿Y si piden que los recordemos por algo que deberíamos haber hecho? La culpa, en hospitales, es el vecino que siempre pasa por la puerta. Recordé entonces a muchas madres que no pudieron volver, a pacientes que esperaron visitas que no llegaron. Si alguna presencia se movía por los corredores, quizás llevaba consigo reclamos que no sabíamos escuchar. En los meses siguientes, algunos se fueron. Hubo cambios de unidad, traslados y renuncias. Otros decidieron quedarse, como si la cercanía del misterio hubiese hecho más sólida su decisión de cuidar. Para mí, las noches trajeron una lenta modificación. Trabajaba con más ternura en los gestos, preguntaba por la historia de cada paciente, me sentaba a veces un rato más de lo imprescindible. No sé si fue por miedo o por un sentido nuevo del deber. Tal vez ambas cosas. La última vez que vi la figura blanca fue en la primavera, la estación en que el jardín interior empezaba a respirar después del invierno. Volvía de dejar algunos documentos y la vi cruzar el patio bajo la luz pálida del amanecer, como quien sabe que su turno termina y que alguien más tomará su lugar. No habló, no hacía falta. Tenía en sus manos lo que parecía una manta plegada. Me quedé inmóvil, sin saber si debía saludarla o dejarla en paz. Ella alzó la vista y me sonrió con la solemnidad de quien ha hecho todo lo que debía. Fue un gesto diminuto y tremendo al mismo tiempo. No hay un final contundente a estas historias. Algunas noches el pasillo se muestra vacío, otras vuelven las huellas de compañía. La ambivalencia sigue siendo nuestra compañera. No afirmamos, no negamos, documentamos, cuidamos, escuchamos. Lo cierto es que algo cambió en la manera en que nos acercamos a los pacientes. Aprendimos a recibir lo que venga con menos prisa en catalogarlo y con más ganas de acompañarlo. Si alguna vez pasas por un hospital y te sientes observado sin miedo, tal vez sea la memoria que busca un cuerpo que la reconozca. Y si alguna vez una enfermera te sonríe con la forma de alguien que entiende la pérdida, toma esa sonrisa como si fuera un gesto antiguo que todavía sabe su oficio. Hay quienes creen que lo paranormal es ruido. Yo creo que, en nuestro caso, fue una invitación a recordar que el cuidado no termina con la explicación. Desde aquella primavera, todo parecía haberse vuelto más lento en los márgenes del edificio. No solo mis movimientos, también los de la gente que cruzaba los pasillos. Había una paciencia nueva, como si el tiempo del hospital admitiera otra cadencia, menos urgente, más atenta a las pausas. Las visitas dejaban cartas sobre mesillas que antes habrían parecido impúdicas. Los médicos contestaban con una palabra de más cuando solían medirlas al centímetro. Las enfermeras inventaban rituales pequeños que nadie consignaba en los formularios. Poner la foto de un hijo en un lugar donde el paciente la viera sin esforzarse. Cubrir una fría mano con una toalla tibia. Dejar una taza de té junto a quien no podía beber, pero a quien la sensación del calor le recordaba algo de hogar. Una noche, a fines de junio, trajeron a planta a un hombre viejo con el pecho comprimido por algo que no era solo mala lubricación del corazón. Se llamaba León y traía en el bolsillo de la camisa un retrato de papel arrugado, una joven de risa abierta. La historia, contada en fragmentos por la hija que por fin había vuelto después de años,
Olía a distancia y a cuentas pendientes. León hablaba poco, miraba constantemente la ventana como si esperaba ver algo ya visto antes. Entre guardias y curas le pregunté por la foto. Él dejó salir un hilo de voz. Fue la última vez que me pidió perdón y se fue. No pensé que fuese a tardar tanto. La hija, Marta, venía con los ojos inflamados de viajes y resentimiento. No eran visitas frecuentes. Su retorno parecía un deber que había decidido cumplir esa noche por razones que no confesó. La tensión entre ellos se sentía como electricidad en la habitación. Los protocolos médicos encontraron un diagnóstico y aplicaron lo suyo. Nosotros, en cambio, vimos que había algo que los agujeros de la ciencia no cosían. Palabras que nunca se habían dicho, abrazos que se habían dejado para cuando todo estuviera bien y que nunca llegaron. A medianoche, cuando el edificio se queda en ese punto donde el sopor compete con la vigilia, Marta salió de la habitación a fumar. Nadie fumaba en los pasillos, por supuesto, pero el acto fue más bien un pretexto para apartarse. Volví a entrar y la encontré sentada en la silla junto a la cama, la foto abierta entre sus manos. «No puedo», dijo sin mirarme. Le dejé una taza de té, esa ocurrencia casi supersticiosa que habíamos adoptado, y me senté en silencio. El hombre dormía con la bocanada de su respiración como un metrónomo irregular. Fue entonces cuando la vi. La figura, o la suma de lo que llamábamos figura, asomó por la puerta como si la madera reconociera su peso. No fue un gesto grandilocuente, venía con la misma acogida pequeña que recordábamos, una manta doblada, pasos que no hacían ruido, la inclinación exacta de quien sabe acomodar a otro para que descanse mejor. No se detuvo. Se acercó al hombre, extendió la mano y la dejó encima de la de León, y luego miró a Marta con una especie de permiso silencioso. Ella cerró los ojos. Yo cerré la puerta para no interrumpir. Al día siguiente, Marta me contó, con una voz que no parecía totalmente suya: mi padre sonrió por primera vez desde que llegué. No sé por qué, no sé si lo imaginé, pero sentí que alguien nos estaba diciendo: «Está bien». No acusó milagro ni habló de señales. Dijo que respiró menos pesado, que pudo decir las palabras que había guardado y que al final le había entregado el retrato al padre como quien termina una promesa. No supimos si esa entrega fue para él o para ella. No preguntamos. La medicina había cumplido su parte. Algo más había completado un gesto antiguo de reparación. Hubo noches, sin embargo, en que la figura parecía menos benevolente y más demandante. Un joven con una infección que había descuidado, que había preferido la prisa de la calle a las consultas, falleció en una sala con la radio encendida y los auriculares aún puestos. El padre, inerte de incredulidad, pedía respuestas y culpables. Algunos miembros del personal sentían que la presencia reclamaba justicia, que su paso era un recordatorio de lo que no se había hecho, de las citas pospuestas y de las promesas rotas. No era consuelo puro, era una manera de nombrar las ausencias con más severidad, una sombra que obligaba a mirar los rincones donde habíamos fallado. La tensión entre consuelo y acusación empezó a moldear conversaciones internas. Debíamos facilitar encuentros, rituales, espacios para decir lo que no se dijo, o corríamos el riesgo de instrumentalizar algo que no comprendíamos. Decidimos al final que la respuesta no estaba en procedimientos, sino en disponibilidad. Abrimos un cuarto de visitas nocturnos sin horarios fijos. No publicamos normas, pero pusimos allí una silla extra, una manta, una luz tenue y una pequeña caja con hojas en blanco para quien quisiera escribir. No era un protocolo,
Era una invitación a que la memoria se sentara a la mesa con los vivos. Lo que más me sorprendió fue cómo, con el tiempo, el edificio empezó a guardar estas prácticas, incluso cuando nadie las consignaba. Una enfermera nueva descubrió en la sala de descanso una taza con 2 huellas impresas en el fondo, la bebida que había sido compartida hacía meses, quizá años, y que por descuido nadie había lavado del todo. La dejó en el fregadero y dijo, «Alguien la volverá a usar». Fue una forma humilde de asumir que el hospital no era solo de los que trabajaban en él, pertenecía también a lo que había sido cuidado, a las presencias que se negaban a desaparecer. En privado, algunos equipos hicieron lo que mejor saben hacer: discutir, medir, intentar racionalizar. Otros, los que pasaban más horas entre las camas, aprendieron un arte lento: preguntar por las historias ajenas como si fueran imprescindibles, escuchar sin buscar una solución inmediata y dejar que la calma ocupara el lugar que la urgencia había desalojado. Hubo renuncias y heroísmos pequeños. Hubo, también, el silencio de quienes no podían mirar hacia lo que ahí estaba. La última imagen que conservo por ahora no es espectacular. Es una escena menor que no merecería más que un testimonio cotidiano. A la salida del turno, una enfermera joven dejó, sin decirlo a nadie, una manta plegada sobre un banco del patio interior. No parecía pertenecer a nadie en particular, llevaba un aroma a lavanda y una etiqueta con la palabra «para quien venda». Caminé hacia ella con la torpeza de quien no quiere interrogar lo que ha sucedido, y la toqué. La tela estaba caliente como si alguien la hubiera usado hace poco. Levanté la vista y, en el umbral del pasillo, la vi otra vez, la figura blanca cruzando, devolviendo algo que ahí se depositaba, y desapareciendo como quien cumple una ronda. No sé si el edificio alguna vez se librará del misterio. No sé si algún día seremos capaces de explicar por qué una manta dejó de ser objeto y pasó a ser puente. Pero sé que desde entonces, cuando doblo una sábana o prendo una luz en una sala de madrugada, lo hago con la sensación de que no solo cuido cuerpos, mantengo una memoria en pie. Y esa memoria, quizá, nos obliga a algo más que a la mera técnica. Nos obliga a estar presentes. La noche cae y el hospital respira. En alguno de sus pasillos alguien apoya la mano en el otro sin razón aparente, y en esa acción hay una fidelidad que no exige pruebas. A veces basta con eso. A la mañana siguiente, el pasillo olía a café y a lejía recién diluido. El turno de día entró con la prisa de siempre, caras cortadas por la urgencia, manos que buscaban guantes, expedientes apretados contra el pecho como si sostuvieran un secreto. Pero hubo una pausa. El director clínico pidió reunirse, no como anuncio, sino como petición. Quería hablar de aquello que desde fuera se ve raro y que desde dentro no siempre se sabe nombrar. Nos congregamos en la sala de descanso, la misma donde la taza con huellas había permanecido olvidada hasta que alguien la lavó, sin hacer demasiadas preguntas. Al principio habló de cifras y ocupación, de rutas de atención y de logística. Luego cambió el tono, y fue ahí cuando la reunión dejó de ser técnica y se volvió incómoda. Propuso formalizar el cuarto nocturno. Habló de protocolos, de voluntarios, de horarios y de registro. Dijo que entender lo que allí ocurría ayudaría a que nadie lo malinterpretara y a que los familiares hallaran un cauce claro. Sus palabras sonaron, para algunos, como la solución que ordena, para otros, como el martillo que quiebra la expresión. Hubo manos que se entrelazaron, desacuerdos que no llegaron a alta voz, y una enfermera anciana que, al final, pidió la palabra. No habló de reglamentos ni de horarios. Contó que cuando era joven había cuidado a su madre en casa y que la noche en que murió ambas se quedaron despiertas, sin nombres que apurar, con una manta sobre las piernas. Dijo que lo que más le había ayudado no fueron las instrucciones, sino la libertad de decir adiós con su propia voz. Miró al director sin rencor, medianamente exhausta, y propuso algo sencillo: mantener el cuarto como está, con esa silla que no exige, con hojas y bolígrafos a disposición, sin formularios. No se trataba de negar control, dijo, sino de permitir un lugar donde la humanidad no tuviera que justificarse ante un expediente.
La discusión siguió y en ella se delineó el conflicto que nos había acompañado mucho tiempo, la tensión entre lo mensurable y lo que no lo es, entre la trazabilidad y la confianza. Al final, la institución cedió un poco, o mejor dicho, decidió confiar en quien está más tiempo junto a las camas. No se firmó una política grandilocuente, se acordó mantener la apertura intacta y atender a las peticiones puntuales con sensibilidad. Fue un gesto chato y grande a la vez. Las palabras oficiales se abstuvieron de nombrar el misterio, pero lo permitieron. Esa noche, el cuarto nocturno olía a tinta y a té frío. Llegaron 2 hijas que habían sabido de la existencia del espacio por boca de una enfermera. Traían una caja de cartón con papeles amarillentos y en su interior cosas que no sabías cómo catalogar. Cartas sin destinatario, un pañuelo con un remiendo que parecía hecho a mano, una fotografía recortada con tijeras y una nota escrita en letra trémula que decía simplemente «No pude ir, pero te hablo por aquí». Se sentaron en silencio y comenzaron a leer en voz baja. Sus voces eran fragmentos que se entrelazaban con las lámparas, confesiones, perdones, promesas de visitas que no llegaron. No pedían consuelo, pedían que alguien escuchara. Me dejó la hoja en blanco encima de sus manos y me miró con la infantil desconfianza de quien no sabe si le creerán. Se quedó un tiempo largo. Cuando terminó, dobló la hoja con manos más firmes. No pidió consejo, no buscó una cura. Se fue dejando atrás el sobre y la manta. A la mañana siguiente, al revisar la caja, encontramos algo que nadie antes había colocado allí. Una carta dirigida a la que cuida en las noches. Decía: «Perdón, hija, te prometo regresar con té y con historias. Si no puedo, esta manta te acompañará». No sabíamos si la carta acudiría a la figura que había cruzado por el pasillo aquella otra vez, pero sí notamos que, desde entonces, muchas notas empezaron a nombrar destinatarios concretos. Una madre, un hijo, una enfermera, un perro. Era como si la gente hubiera descubierto que nombrar era un modo sencillo de sostener aquello que se pierde. No faltaron resistencias. Algunos colegas, aferrados a la eficacia, se preguntaban si no estábamos desplazar la responsabilidad profesional hacia algo etéreo. Y no carecían de razón. La medicina exige diagnóstico y decisión. Pero hubo una pregunta que, en una guardia particularmente difícil, cambió el tono de la discusión. ¿Quién cuida al que cuida? Nadie respondió con un manual. Respondimos con cuidarnos entre todos. Un café compartido, un descanso respetado, un silencio para contar lo que se necesitaba contar. La hospitalidad, comprendimos, no era solo para los pacientes. Era también para quienes permiten que el hospital sea lugar de tránsito y de despedida. Las noches continuaron con sus oscilaciones. A veces la figura se mostraba clara, en otras solo percibíamos una sombra que se negaba a ser inmediatamente explicada. Una vez, durante una lluvia fina, la escuché en el patio interno. Pasos ligeros, un roce contra la baranda, como si alguien hubiera leído un libro de historias antiguas. Salí a mirar y no vi más que la humedad y la luz amarilla. Pero una enfermera que pasaba me dijo con la simplicidad de quien ha aceptado el enigma: «Ella siempre vuelve cuando llueve». Sonrió y no añadió más. Enseguida comprendí que la presencia no pedía un edificio para habitar, sino que se insinuaba en la continuidad de los gestos. Una taza compartida, una manta doblada con cuidado, una hoja en blanco dispuesta a recibir palabras. No exigía que creyéramos en lo sobrenatural, pedía solamente que retuviéramos la costumbre de decir lo que no dijimos antes. Y al sostener esa costumbre, el hospital empezó a respirar diferente, con la técnica intacta, pero con una abertura para la memoria que lo hacía menos impermeable al dolor. Hay momentos en que lo eficiente y lo humano caminan en paralelo y nunca se cruzan. Aquí aprendimos a buscar el cruce. En lo profesional, seguimos ejerciendo la ciencia con rigor. En lo humano, ejercimos la paciencia. No es que hayamos encontrado respuestas definitivas sobre aquello que se quedó una noche a rondar los pasillos. Lo que encontramos, quizás, fue un modo de compañía que no pretende resolver, sino acompañar. La última noche antes de una guardia larga,
me encontré con la enfermera que había dejado la manta en el banco del patio. Estaba apoyada contra la pared mirando una ventana. Le conté, sin solemnidad, lo que había visto en la caja del cuarto. Cartas, dibujos, pequeñas ofrendas. Ella rió y su risa no era ligera. Era el alivio de quien no carga sola una responsabilidad antigua. Me dijo que en su familia, muchos años atrás, una vecina cosía mantas para los que no tenían. No eran nuestras, explicó, pero alguien las tejía para que alguien llegara a ellas. Me miró y añadió sin dramatismos: creo que alguien aquí aprendió a continuar ese oficio sencillamente. Cerré la puerta detrás de ella y recorrí otra vez el pasillo de las habitaciones con la sensación de que el hospital, en su respiración, había integrado una costumbre más. La figura de la que nadie reclamaba certezas seguía siendo una presencia esquiva. No la convertimos en ceremonias ni la anulamos con protocolos. Le dimos una silla, una manta y una hoja en blanco. Le dimos la posibilidad de que el rostro de la ausencia pudiera pronunciarse sin que siempre hubiera que justificarlo. Y quizá por eso la noche dejó de ser un lugar de acusaciones para volverse un tiempo donde el decir y el escuchar encontraban su equilibrio. Al salir del turno, la madrugada era un delgado hilo de luz. En el umbral me detuve a mirar el patio interior una vez más. La manta que alguien había dejado seguía sobre el banco, plegada ahora con otras. Sentí, sin intención de dramatizar, que el edificio había aprendido algo que no aparece en los manuales, que el cuidado no termina cuando se apagan las máquinas, continúa en las palabras que quedan, en las sillas que no se ocupan por protocolo, en los objetos que adquieren la función de puente. Y al decir puente, no quise usar una metáfora grandilocuente, quise simplemente reconocer que en la práctica cotidiana hay hilos que sostienen el paso de un lado al otro. Caminé hacia la salida con la sensación de no haber concluido nada definitivo y con la calma de quien aceptó la continuidad, porque en este lugar la fidelidad no exige pruebas, exige estar. Volví a doblar una sábana en la lavandería, notando el calor de la tela, la presencia de un olor familiar a lavanda. Puse la mano sobre ella y por un instante creí sentir el peso de muchas noches. Luego apagué la luz y dejé que la guardia siguiera su curso. Afuera, la ciudad respiraba como siempre. Adentro, alguien apoyó la mano en el hombro de otro, sin razón aparente, y el gesto bastó.